Buenos días. Okay. Eso es un pastor saludado por el Espíritu ahora. El pueblo de Dios, cuando viene a la casa de Dios, debe exhibir el gozo, ¿verdad? En su rostro, pero también en sus voces, cuando cantamos, cuando nos saludamos, cuando decimos buenos días. Yo creo que no hay déjame poner mi cronómetro. Como le decía ayer, un pastor con un micrófono y sin un cronómetro es un peligro. Entonces, vamos a ver si logro. Ahí está. Bueno, decía que el pueblo de Dios necesita exhibir ese gozo en su rostro y en sus voces. No hay ningún pueblo debajo del cielo y en la tierra que tenga mayores razones para estar gozoso todos los días. De manera que gracias por recibirnos, gracias por la hermandad expresada. Para nosotros, tanto para Katy, mi esposa, como para mí, es de gran gozo poder estar aquí por razones que ya han comenzado a oír. Por un lado, el pastor Carlos y su esposa Liliana han sido muy amados por nosotros, apreciados. Hemos apreciado la labor que Dios ha hecho en ellos, a través de ellos, y hemos seguido unidos. Y tengo entendido que un día como hoy, justamente un 19 de enero, hace 11 años atrás, fue cuando lo despedimos de Santo Domingo para ir en ese momento a México, donde estuvieron ahí 8 años, 7 y medio, 7.5 años. Y luego entonces aquí ya han estado 3 años, de manera que y ya Dios tiene planes para con ellos en otro lugar. De manera que estar aquí hoy para despedirlo y al mismo tiempo poderle decir que como iglesia nosotros, como IDI, permanecemos ahí a las órdenes para apoyarles, para orar por ustedes. Si necesitan que caminemos con ustedes, caminaremos con ustedes. Porque creemos que Panamá es un lugar estratégico para la propagación del Evangelio, dada su localización. Y por tanto nosotros estamos orando que Dios pueda levantar un faro de luz y ojalá sea este el comienzo de eso, que pueda iluminar hacia arriba y hacia abajo, por así decirlo, hacia el norte y hacia el sur, por lo que Dios haga en ustedes y a través de ustedes. El mensaje de esta mañana, ya vieron el título, una iglesia guiada por el Espíritu, y la razón por la que yo usé ese título es primero porque en el texto está claro que esta iglesia primitiva, sin ningún recurso de ningún tipo, sin ninguna preparación, sin ni siquiera Biblia escrita, porque ni siquiera se había acabado de escribir, cómo esta iglesia progresó, nació, se levantó, se expandió y logró hacer lo que muchas veces la iglesia hoy no puede hacer. La clave es la guianza por el Espíritu. Hay tantas cosas que pueden guiar una iglesia que no van a funcionar aunque son necesarias. La constitución de una iglesia es importante, los documentos legales de una iglesia son importantes, pero ellas no guían la iglesia. Podemos tener todo eso y no realmente poder avanzar en los caminos de Dios. Ahora, antes de Dios trabajar a través de nosotros, Él siempre tiene que trabajar en nosotros. Y para mí fue como diosidencial, por así decirlo, que cantáramos la canción que acabamos de cantar. Primero, porque es una de mis canciones favoritas y hay múltiples cosas en esa canción que a mí me ministran y volvieron a sacarme lágrimas. Y una es la frase, que lo que vean en mí sea tu imagen. ¿Te imaginas que cada uno de nosotros pueda caminar todos los días interesado, no en impresionar a los hombres, sino que los hombres puedan ver la imagen de Cristo en mí? Eso solo transformaría la iglesia. Y la segunda frase es que si eso va a comenzar, que empiece en mí. Y eso debe ser dicho, orado, esperado hasta el día en que entre en gloria. Yo necesito que Dios empiece en mí. Aún en esta mañana, Él necesita empezar en mí a aplicar su verdad, de la cual yo he estudiado, he revisado, pero Él necesita todavía seguir transformando mi vida. De manera que si nosotros queremos que vidas allá afuera sean transformadas, de nuestros amigos, familiares, conciudadanos, nuestras vidas tienen que ser transformadas primero. Si nosotros queremos una iglesia, esta iglesia que sea transformada, nosotros necesitamos orar, desear y trabajar para que las familias individuales que componen esta iglesia sean transformadas. Si nosotros queremos ver naciones transformadas, Panamá transformado, Latinoamérica transformada, eso tiene que comenzar por iglesias en esas naciones transformadas por el poder del Espíritu, porque al final Dios dice en su palabra, a través de Pablo a Timoteo,
que la iglesia es la columna y el sostén de la verdad. El mundo, las naciones no tienen para dónde mirar y saber dónde está la verdad si la iglesia no la proclama y no la vive. Recordemos la palabra de 2 Crónicas 7:14. Yo sé que estas palabras fueron pronunciadas para la nación de Israel y nosotros no somos Israel. Yo sé también que este no es exactamente al mismo tiempo que ellos estaban viviendo. Es simplemente para que veamos algo que voy a señalar antes de entrar a nuestro texto hoy, y que yo creo que está en este texto de 2 Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, escucha, sobre el cual es invocado mi nombre. Dios no le está hablando al pagano, Dios no le está hablando al incrédulo. Ellos no pueden hacer lo que Dios les va a pedir que hagan, solamente aquellos sobre quien se invoca su nombre, esos somos tú y yo, sobre quien se invoca mi nombre, o sobre el cual se invoca mi nombre, y oran, buscan mi rostro, se vuelven de sus malos caminos. Entonces, cuando tú lees la Biblia, tienes que prestar atención a palabras incluso. Entonces, eso quiere decir no antes, después de. Yo iré desde los cielos, ¿hacia quién? A mi pueblo. Perdonaré su pecado y sanaré mi pueblo. No, la tierra. Sanaré la nación entera. Ahora, yo no quiero decir que eso es una promesa para nosotros porque fue dada en un contexto en particular. Lo que sí hay es un patrón. Nosotros tenemos que orar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar su rostro antes de esperar que Dios responda nuestras oraciones y que las bendiciones que Él pueda derramar sobre nosotros puedan ser extendidas más allá de nosotros. Cuando tú abres el libro de los Hechos, el cual ya leímos hoy, y tenían la lectura que se hizo hoy, tiene mucho en común con la lectura que yo voy a hacer y de la cual voy a estar exponiendo. En esa iglesia ocurrió un derramamiento especial del Espíritu Santo. Eso es como ocurre y como ha ocurrido cada avivamiento de la iglesia. Hoy o el día de mañana el presidente Donald Trump estará siendo inaugurado como presidente en Estados Unidos o instaurado como presidente. Los avivamientos, yo me alegro de algunos de los cambios que él está tratando de implementar que van en dirección de nuestros valores. Los avivamientos de la iglesia nunca han ocurrido por el poder político, es por el poder del Espíritu. De manera que cuando tú lees, antes de entrar al texto de hoy, lo que el libro de los Hechos dice, en los versículos 37-38, al oír esto, cuando Pedro predicó, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? La predicación fue tan convincente de parte de Pedro, que no tenía ni siquiera alguna educación importante teológica, que el Espíritu de Dios lo llevó a una convicción que ellos espontáneamente dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros vemos es que esta gente recibió convicción de pecado y eso no ocurre a menos que el Espíritu esté guiando a la iglesia. Y ese día 3,000 nuevos creyentes, personas vinieron a la fe. ¿Tú te imaginas 3,000 personas? Eso sería en esta iglesia múltiples veces. ¿Cómo le va a ministrar? ¿A dónde tiene líderes para guiarlos? ¿A dónde que va a bautizar a toda esa gente? Pero el Espíritu Santo estaba en medio de ellos y sabía cómo ministrar y guiar y liderar y hacer crecer a una iglesia que todavía no tenía la mayoría de las cosas que nosotros tenemos hoy. Pero esta gente se sintió, escucha, compungidos de corazón. No es la oratoria del predicador que logra la convicción de pecado, es el poder del Espíritu en la medida en que la palabra de Dios sale y es expresada o hablada en su nombre. De manera que lo que esta iglesia experimentó es lo que a muchas iglesias hoy le hace falta. Es la presencia manifiesta de Dios. Eso no es un lenguaje pentecostal. Eso es un lenguaje reformado. Eso es un lenguaje que sale del corazón de la reforma. La presencia manifiesta de Dios es diferente a la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todos los lugares del universo.
Pero hay lugares, hay momentos, hay iglesias, hay familias, hay personas en que la presencia manifiesta de Dios es visible. Yo no estoy hablando de don de lenguas, yo no estoy hablando de milagros, yo no estoy hablando de que este lugar se sacuda como leemos que ocurrió en el libro de los Hechos. No, hay vidas transformadas, hay personas creyendo, hay matrimonios reconciliándose, hay familias fortaleciéndose, hay gozo en la presencia del Señor, hay deseo de leer su palabra, hay deseo de venir a la iglesia, hay deseo de estar juntos. Esa es la presencia manifiesta de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia donde la presencia manifiesta de Dios está y en otra no hay? Bueno, tú sabes que en ambas iglesias se puede creer en la Biblia. En ambas iglesias puede haber adoración o canto por lo menos. En ambas iglesias puede haber predicación. En ambas puede haber oración. En una hay actividades acerca de la iglesia y en la otra hay una actividad del Espíritu en la iglesia. Y yo creo que eso es importante que nosotros podamos ver. Las personas, los que han creído, son transformados, están creciendo en santidad. Los que no han creído frecuentemente se convierten. Las conversiones aumentan. Los matrimonios sanan, como yo mencioné. La gente se vuelve generosa, como vamos a ver ahora en el libro de los Hechos. Comienza a dar, no solamente de sus finanzas, no, de su tiempo, de su vida, de sus energías, de su dedicación. Todo eso es dar y se vuelve generosa con todo eso. Entonces, eso es la manera de introducción. Tengo que guiar mi tiempo. Esa es la manera de introducción, pero yo quiero que tú leas conmigo ahora capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos, se supone que vamos del 42 al 47. Ese es donde está mi texto. Pero yo voy a comenzar a leer del 41 simplemente para conectarte en el 42 cuando ustedes ya estén ahí. Entonces nosotros estamos exponiendo 42 al 47, pero yo estoy leyendo desde el 41 para darte un poquito de contexto. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Eso es lo que acaba de ocurrir. Entonces escucha lo que ocurrió. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes, los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. En ese texto hay 7 u 8 enseñanzas que se desprenden de manera natural. En primer lugar, cuando el Espíritu guía a una iglesia, sus miembros son guiados a la palabra no de forma ordinaria, sino de forma prioritaria. Escucha el versículo 42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Oye lo que el texto nos dice. Y ellos todos los días tenían un devocional. Eso no es lo que dice. No dice, todos los días seguían una Biblia en un año, donde todos los días tú lees una porción de la Escritura. No, eso no es lo que dice. Aquí hay 2 palabras claves en ese versículo. Estaban dedicados, se dedicaron a veces, no, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Había un compromiso, había una devoción y las personas que le enseñaban tenían conocimiento de la palabra, nada más y nada menos los apóstoles mismos, los que Cristo entrenó, eran sus maestros. De manera que cuando el Espíritu guía a una iglesia, el estudio de la palabra, no la lectura, el estudio de la palabra pasa al centro de la vida de iglesia. Tú sabes que yo puedo resumir toda la reforma en 3 bullets. Todo lo que ocurrió, toda la consecuencia final o el impacto final, es una mejor palabra, del movimiento de la reforma en 3 bullets. Número 1, Dios pasó al centro de la historia. En otras palabras, Dios se vio como soberano y Él guiaba todos los eventos del universo, todos, absolutamente todos, de los más grandes a los más pequeños. Número 2, Cristo pasó al centro de la predicación. La predicación comenzó a ser cristocéntrica. Y número 3, la Biblia pasó al centro de la vida de la iglesia. Eso es lo que está ahí. La Biblia pasó al centro de la vida de la iglesia.
La madurez espiritual y la madurez de una iglesia están directamente relacionadas a la cantidad y a la calidad del estudio de la palabra. La vida espiritual está directamente relacionada a la calidad y cantidad del estudio de la palabra. Su palabra es el alimento de tu alma, es el alimento de tu mente. Es el poder de transformación de tu vida. Escucha lo que Cristo oró horas antes de su crucifixión en el aposento alto, hablando con el Padre. Le pidió y les dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, mi falta de santificación tiene que ver con falta de consumo de la palabra, para aplicación de la palabra, porque la puedo consumir simplemente para llenar un requisito y poner un check. Pero esa es la realidad. Entonces, mi grado de santificación es directamente proporcional al tiempo que yo empleo estudiando la palabra, rumiando la palabra y eventualmente aplicando la palabra. Yo menciono eso porque cuando el Espíritu está guiando una iglesia, hay hambre por la palabra. La gente no quiere ser alimentada con emociones, aunque las emociones son parte de lo que yo debo expresar cuando mi mente ha sido informada. No hay ningún problema con emociones. El problema es el emocionalismo. Son dos cosas muy diferentes. El emocionalismo es la idea de que las emociones en sí tienen un valor. No. El ismo es el problema. Las emociones son parte de lo que Dios puso en nosotros y que resulta evidente cuando Él está obrando. Y de hecho está en este texto, como lo vamos a ver en un momento. Entonces el espíritu que guía a estudiar la palabra es el espíritu que ilumina la palabra, ilumina mi mente para entender la palabra. Y el espíritu que ilumina mi mente para entender la palabra, como la entendí, el espíritu me está guiando, me lleva a obedecer la palabra. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Es una iglesia que vive dependiendo del espíritu. Ora porque no quiere hacer su voluntad, quiere hacer la voluntad del espíritu. De manera que el Espíritu, o mejor dicho, Dios guía a su iglesia por medio del Espíritu. Pero el Espíritu guía a su iglesia por medio de la palabra. ¿Tú ves la conexión? Dios guía a su iglesia por medio del Espíritu, pero no es que yo venga aquí y le diga: señores, anoche yo tuve una revelación, yo tuve un sueño. No, tú vienes con la palabra, abre la palabra, explica la palabra, y ustedes van y aplican la palabra. El Espíritu guía a la iglesia y el Espíritu lo hace por medio de su palabra. Segundo lugar, yo puedo ver en el texto que cuando el Espíritu está guiando una iglesia, como ahora que descendió el día de Pentecostés, los hermanos experimentan comunión, koinonía. La koinonía, que frecuentemente se usa en el argot evangélico, no es que nos juntamos y tuvimos un tiempo juntos, aunque eso es parte de, pero eso es solamente una parte. La koinonía implica también que nosotros experimentamos una comunión especial y un gozo especial. Cuando yo salgo de nuestra iglesia, hermano, créame, lo digo como Dios, como testigo, a mí me hace falta la iglesia. Pero me hace falta ver mis hermanos y hermanas, sus rostros, saber de ellos cómo están, recibir su abrazo, recibir el hecho de que han estado orando por mí. Esta iglesia experimentó eso, tenían comunión entre ellos. Esa comunión implica que tenemos un cuidado el uno por el otro. Yo tengo gente que me escribió de nuestra iglesia diciendo: pastor, yo sé, gente joven y no tan joven que me escribieron: yo sé que usted está afuera, estamos orando por usted, en particular por Panamá. Entonces, oramos uno por otro, nos cuidamos unos a otros, tenemos en cuenta las necesidades de unos a otros, y hay un deseo genuino de tu hermano, de verte, de pasar tiempo. Nosotros venimos a la iglesia primordialmente, pero no exclusivamente, pero primordialmente a tener un encuentro con Dios y secundariamente a tener un encuentro el uno con el otro. Yo sé que a veces hay limitaciones de tiempo por el espacio que tengo, o el tiempo que tengo para poder usarlo bien, y eso es entendido, pero lo ideal es que los hermanos cuando terminan no se quieren ir de una vez, quieren abrazar a alguien, quieren preguntarle a alguien, quieren preguntarle de tu hijo, de tu esposa, de cómo está tu mamá que se enfermó, de la cirugía, etcétera, etcétera. Una iglesia guiada por el Espíritu está unida alrededor de una causa común que no es otra que la causa de Cristo. Son de un mismo espíritu, porque tienen un mismo Señor. Tienen una misma meta, tienen intereses comunes, tienen deseos comunes, tienen una
perspectiva eterna. ¿Tú recuerdas lo que cantamos? Que yo tenga más, recuerdo la palabra exacta, la eternidad, que yo piense más en la eternidad. Hermanos, yo les animo que cuando canten no sigan simplemente el ritmo de la música, que es bonito muchas veces. Que presten atención a lo que están cantando. Mientras cantábamos, mientras yo oía cosas como esa, yo decía, Señor, yo quiero eso. De manera que yo estaba cantando y orando al mismo tiempo por lo que estaba cantando. Una iglesia unida tiene una misma esperanza, porque une al pueblo de Dios acerca de justamente que llegará el día en que yo estaré con Él y seré como Él. Así termina la canción. Y Lucas registra, escucha, en el versículo 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos, esa es la coinonía, y tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Yo no estoy proponiendo, ni creo que debamos hacerlo, que cada cual de nosotros debiera vender su propiedad y comenzar a compartirlo, pues este es un momento especial, pero hay una enseñanza intrínseca y es: mi hermano me importa y sus necesidades también. La necesidad de la iglesia al comienzo los forzó a depender el uno del otro. Y por eso tenían todas las cosas en común. El ser desprendido es una consecuencia de ser lleno y guiado por el Espíritu. Hasta el punto que tú lees que Cristo se desprendió, se despojó de su gloria. Ya no hay como mejor ejemplo o mayor ejemplo de lo que implica el desprendimiento. Él no consideró el ser igual a Dios para convertirse en uno de nosotros y luego más allá convertirse en un siervo de nosotros. Bueno, eso es una consecuencia de la llenura del Espíritu. El Señor diseñó la vida cristiana para ser vivida en comunidad. Nosotros como llaneros solitarios no vamos a llegar bien ni vamos a llegar muy lejos, porque yo no estoy supuesto a correr solo. Yo estoy supuesto a correr dentro de una comunidad de creyentes que cuando yo me desanimo, tú me animas, tú oras por mí. Cuando yo tengo necesidad, de alguna manera alguien está interesado y contribuye a llenar mi necesidad. Nosotros tenemos en medio de esta generación individualista que exhibir una iglesia unida, preocupada el uno por el otro. Cuando uno lee a Hechos 2, nosotros vemos un espíritu de desprendimiento que iba más allá de despegarse de sus bienes. Esta gente se despegó de sus privilegios, de sus prerrogativas, de sus posiciones, de su comodidad y todo lo demás. Eso es lo que permite lo que leemos en el versículo 46. Continuaban unánimes en el templo. Yo no puedo vivir y tener un espíritu de unanimidad mientras estoy agarrado a mis derechos, privilegios, posiciones, no, porque yo soy el pastor, cabeza de la iglesia. No, así no es que se vive la vida cristiana. El Señor se desprendió y vino a nosotros. La unanimidad no es común, hermanos. Para yo poder estar en unanimidad con ustedes, yo tengo que amarte, porque tú eres mi prójimo. Eres más que mi prójimo, eres mi hermano, pero por lo menos mi prójimo. Pero para yo amar al prójimo, yo necesito amar a Dios, porque es el amor que tengo por Dios lo que me capacita para amar al prójimo. Esa es la razón por la que Juan me dice en su primera carta que no puedes amar al prójimo si no amas a Dios, y que no puedo decir que yo amo a mi prójimo o que yo amo a Dios cuando no amo a mi prójimo. Y la unanimidad no es común, pero escucha lo que Pablo le escribe a los Filipenses en 1:27 y los llama a luchar de manera unánime. La palabra ahí, luchar, es una palabra griega que es importante que entendamos qué es lo que significa. Y implica contender juntos. De manera que cuando él dice que luchemos unánime es casi repetitivo. Implica una lucha que es hombro a hombro, como el que va un ejército contra otro ejército. Pero implica una lucha también que es tan personal, tan cercana, que es como una lucha libre, donde tú estás enfrascado en una lucha, y Pablo le dice a los filipenses, eso es como se vive la carrera cristiana. Jesús oró en el aposento alto, horas antes, otra vez de su crucifixión, y pidió, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno.
Eso es impresionante porque el Padre y el Hijo son uno de tal manera que el uno es el otro. Y Cristo dice, bueno, que se aproximen a eso. Que como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Eso requiere de una iglesia que está interesada en el bien común. Una iglesia que sabe que su hermano, que él quizás te criticó ayer, él no es tu enemigo. Si es tu hermano, él no es tu enemigo, créeme. Tu enemigo no es tampoco los hermanos que están en otra iglesia, que quizás no, si son hermanos, ¿verdad? Hijos de Dios, que quizás no ven las cosas exactamente como tú la ves, ellos no son tu enemigo. No es el hermano de otra iglesia que quizás visitó hoy y tú dices, no, porque esos son, si es tu hermano, acostúmbrate a él porque va a pasar la eternidad con él. Tu archienemigo es Satanás, que quiera usar a tu hermano para que lo muerda y él a ti de manera que él pueda triunfar. Recuerda que el enemigo es descrito en la palabra como alguien que anda como león rugiente buscando a quien morder. ¿Verdad que eso es lo que dice? No, eso no es lo que dice. Porque si tú me muerdes, yo sigo bien. Buscando a quien devorar, buscando a quien destruir, buscando a alguien cuyo testimonio pueda ser borrado para siempre. Y él es ese enemigo, archienemigo, el que llena nuestras cabezas para que nosotros podamos concentrarnos en esta otra persona contra quien hablo mientras yo me olvido de él, mientras él me devora. Eso es como él trabaja. Entonces, el enemigo me quiere distraído, de manera que yo no me enfoque en la cruz ni en los sacrificios de Cristo para que yo no lo imite. Él me quiere involucrado en cosas terrenales. Dios me quiere involucrado en cosas eternas, poner la mente en las cosas de arriba. Nuestro enemigo conoce nuestra tendencia, la tuya y la mía, nuestra tendencia egoísta. Pero sabes que si nosotros luchamos divididos es como luchar con una mano atada. ¿Cuál es el chance de que yo pueda ganar una lucha con una mano atada contra otra? Imposible. Pues eso es más o menos cuando nosotros luchamos con una mano, es como luchar con una mano atada. Ahora, la unidad no simplemente ocurre por venir a una iglesia, hay que cultivarla, hay que trabajarla. Escucha cómo esta iglesia vivió en unidad. Versículo 46. Día tras día continuaban unánimes. Yo aprecio el cuidado que Dios tuvo al inspirar su palabra, porque Él seleccionó palabras como muy claves que me dicen a mí, esto no es lo usual. Nota que no dice que tal día estaban unánimes en el templo, que ya lo leímos. No. Después de decirme que estaban en el templo unánimes, dice día tras día continuaban unánimes. Se iban a la casa unánimes. En el templo y partiendo el pan de los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En el templo estaban unánimes. En las casas comían el pan, que es básicamente la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena. Comían juntos. Aquí vienen las emociones que va, con alegría y sencillez de corazón. La alegría, el gozo caracterizaba y la sencillez de corazón su tiempo de coinonía. No eran de tropiezos uno para otro, no eran de barreras, no ponían una careta, no se presumía de ser orgulloso y de ser merecedores de privilegios. ¿Te imaginas una iglesia de esa manera? ¿Te imaginas lo que otros podrían decir? Wow, esto es impresionante. Yo no he visto esto en ninguna otra parte de esta nación. En tercer lugar, una iglesia guiada por el Espíritu lleva a los hermanos con frecuencia al partimiento del pan, como vemos en el versículo 42. Nosotros fuimos unidos al pie de la cruz. Al pie de la cruz es donde no hay grandes ni pequeños, ni libres, ni esclavos, ni mujer, ni hombre, ni ricos, ni pobres, ni blancos, ni negros. Ahí somos unidos todos. Somos reunidos alrededor de la tumba vacía para que recordemos dónde está y dónde radica el poder. De manera que estos hermanos, cuando partían el pan, convertían esto en un tiempo también de adoración y lo hacían con alegría. Y aprovecho entonces en este contexto para decirle, hermanos, eviten cantar sin adorar. Nosotros podemos cantar y no adorar. La adoración es parte de lo que Dios diseñó para trabajar en nosotros.
Eviten cantar simplemente como un puente. Yo he estado en conversaciones donde alguien dice, ¿y qué vamos a hacer entonces entre esto y esto? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cantemos un corito ahí para crear un puente. No, yo no canto para crear un puente. Yo canto para adorar. Ahora, ese tiempo puede crear un puente, pero esa no es la intención. La intención es poder adorar. Evitemos convertir la adoración en una rutina. Nosotros podemos hacer eso. Podemos convertir cualquier cosa en una rutina. No, porque ya no estoy siendo guiado por el Espíritu. En cuarto lugar, perdonen que voy un tanto rápido, pero tengo el tiempo aquí a la derecha. Entonces, una iglesia guiada por el Espíritu lleva a sus miembros a la oración. Y tú ves eso en el versículo 42. Nos lleva a orar para buscar los propósitos de Dios. Hermanos, la oración no fue diseñada para, como decimos en Santo Domingo, no sé si ustedes lo dicen, para tumbarle el pulso a Dios. No, eso no ocurre, ni va a ocurrir, ni fue el diseño de la oración. Cuando el Hijo del Hombre se encarnó, la segunda persona de la Trinidad, Él fue a Getsemaní, le expresó al Padre su deseo, bien, tú y yo debemos hacerlo, e inmediatamente se rindió y dijo, pero si no es posible que esta copa pase de mí, yo no quiero que pase entonces, que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el propósito de la oración. No es que Dios bendiga mis planes. El diseño de la oración es que Dios me ayude en conversación con Él a entrar en sus propósitos, me prepare para entrar en sus propósitos, para vivir sus propósitos, para poder glorificarlo a través de sus propósitos. La oración es el vehículo a través del cual Dios cultiva mi relación con Él. No es un ejercicio para devengar beneficio. Dios no es una máquina de Coca-Cola donde yo pongo dinero y me sale una Coca-Cola por debajo. No. Es un ejercicio de intimar con Dios, de ser preparados por Dios. El propósito número uno de la oración es escudriñar el corazón de Dios para entrar en los propósitos de Dios. Y luego experimentar el poder de Dios y participar de su gloria. Wow, ¿te imaginas que yo vea la oración de esa manera? Eso fue lo que Cristo hizo. Recuerda que nosotros frecuentemente mencionamos muchas cosas que tenemos pendientes o necesidades, pero el mensaje que viene de arriba es más importante que el que sube de abajo. De manera que en la oración, yo no espero oír a Dios audiblemente, pero hay impulsos, hay direcciones que Dios te da, entendimiento que no lo tenía antes de orar. Y si tuviera más tiempo, pudiera darte testimonio de cómo eso ocurre. Recuerda que Santiago nos dijo, no tienen porque no oran. ¿Cómo lo dijo? No tenéis porque no pedís. O sea, hay cosas que Dios quiere darme que yo no estoy recibiendo simplemente porque yo no oro. Y Santiago me empeora, por así decirlo, la situación, como dice, y entonces cuando ora con motivos equivocados. Oh, wow. Nosotros necesitamos, como iglesia, poner nuestras prioridades en orden, pero la oración es que me ayuda a poner mis prioridades donde tienen que ir. La iglesia de hoy ora poco. Y ese recordatorio yo se lo hago a nuestra propia iglesia continuamente. Y continuamente tiene que haber un recordatorio de nosotros tenemos que orar más. Ahora, la oración es débil solamente en un caso, cuando la pasión por Dios es débil. Si no hay pasión por Dios, no hay pasión por conversar con Él. El caballo tiene que ir delante de la carreta, no la carreta delante del caballo. Yo lo que necesito es pasión por Dios. Tan pronto yo tenga pasión por Dios, yo quiero hablar, yo quiero preguntarle qué Él piensa, qué Él cree, cómo hago, cómo me preparo, qué tengo que soltar, qué necesito recibir. En 6:18 del libro de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo en el capítulo 6 está hablando de la guerra espiritual. Pero antes de terminar cómo es que esa guerra se lucha y se libra, Él nos manda a orar en el Espíritu. Y muchos han creído que orar en el Espíritu es hablar en lengua. No tiene nada que ver con eso. Orar en el Espíritu es poder ser guiado por medio de Él para orar de una manera que sea conforme a lo que soy instruido en la palabra
que complazca a Dios y que me permita entrar en sus propósitos. Romanos 8:14, escucha lo que dice Romanos 8:14. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Oye lo que Romanos 8:14 no dice. Todos los que son hijos de Dios pudieran ser guiados por el Espíritu. No, porque no es una posibilidad. Pastor, entonces, si todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, ¿por qué desobedecemos tanto al Espíritu? ¿O desobedecemos tanto? Porque no me dejo llevar por el Espíritu. No porque falta la guía. La palabra de Dios dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, pero yo puedo resistir su querer y su hacer, sin lugar a dudas. Entonces, orar en el Espíritu es orar de una forma reflexiva, conforme a la revelación en su palabra, de una manera que yo también puedo decir, Señor, mira, mi deseo es este, mi deseo es este, mi deseo es este, pero al final, que se haga tu voluntad y no la mía. En quinto lugar, una iglesia guiada por el Espíritu es llevada a relacionarse con Dios de manera reverente. Escucha lo que dice el versículo 43. Sobrevino temor a toda persona. Y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, cuando habla ahí del temor de Dios, estamos convencidos que no es el temor que la carne experimenta cuando un perro te ladra y de repente está asustado. De eso no es que está hablando. Está hablando de una reverencia a Dios que nos lleva a tratar a Dios y todo lo que se relaciona con Dios de manera especial. Hermanos, no hay nada ordinario relacionado con Dios. Nada, absolutamente nada. Lo que yo estoy haciendo aquí no es ordinario. Lo que leí en la palabra no es ordinario. Mis oraciones no son ordinarias, no están supuestas a ser. Mi tiempo contigo en la iglesia como hermano no se supone que sea tampoco ordinario. Es de una calidad que el mundo no lo puede tener. El problema muchas veces de la iglesia hoy en día es que ha trivializado a Dios. Y cuando nosotros trivializamos a Dios, normalizamos el pecado. Hay cosas que nosotros vemos hoy en las iglesias, que sus miembros la ven como más o menos normales, que hace 50 años atrás eran disciplinadas públicamente, porque hemos normalizado el pecado. Pero eso ocurre cuando yo trivializo la santidad de Dios. Cuando yo tengo temor de Dios, implica que cuando yo hablo con Él, yo estoy consciente de que yo estoy hablando con un ser que es completamente diferente a mí en todo el sentido de la palabra. Es verdad que yo tengo un espíritu y Él también. Es verdad que Dios tiene emociones, sentimientos, tiene voluntad y yo también. Dios puede pensar y yo también. Ahí nos relacionamos porque tengo su imagen. Pero en términos de creador versus criatura, Él es alguien completamente diferente a mí. No tiene punto de comparación. Yo soy temporal, Él es eterno. Yo no soy sabio, Él lo es. Él es omnipotente, yo no lo soy. Él es omnipresente, yo no lo soy. Cuando Dios se mueve en su pueblo, entonces, tus vidas, nuestras vidas pierden el sentido de lo ordinario. Hermano, yo no estoy aquí para vivir 60, 70 años de salud, en gozo, de entretenimiento. A mí no me crearon para eso. A mí me crearon para su gloria y todavía más. Efesios 2, 8, 9, 10. Primero me habla de cómo es la salvación, que es por gracia, que es por medio de la fe. Pero luego en el 10 me dice, ok, te salvamos. La Trinidad involucrada en toda la salvación para un propósito, en 2:10, para hacer buenas obras que Él preparó de antemano. De manera que Dios me creó y luego me salvó y me dijo, ¿sabes una cosa? Tú existes para que camines en obras que yo preparé de antemano. Ve y camina en ellas. Eso no puede sonar como muy impositivo, pero ¿sabes qué? Los actores de una obra le dicen, van donde el director y dice, director, ¿cuál es mi rol? Él entrega un script, ¿cómo se llama eso? Un guión. Le dice, apréndete eso, ve, juégalo. Y todo el mundo va a la obra a actuar, a llevar a cabo su rol. Cuando todos hacen su rol bien, todo el mundo dice, wow, qué obra, invita a otro, ven a ver la obra, es extraordinaria. Todo el mundo está contento porque cada cual llevó a cabo su rol. Si alguien está asignado el rol de esclavo en una obra, él no dice, no, yo no voy a hacer eso, yo quiero ser el rey. Bueno, pues entonces no va a ser parte de la obra. Y eso es como ocurre muchas veces. Cuando yo, bueno, tú no quieres, yo voy a hacer mi obra. Contigo o sin ti, entonces no eres parte de la obra, pero tú pierdes. Entonces nosotros tenemos un rol que llenar. La vida pierde su sentido de ordinario. Cuando el Espíritu está guiando su iglesia, tampoco hay nada ordinario acerca de Dios.
Número 6, una iglesia guiada por el Espíritu es caracterizada por un espíritu de alabanza, por lo que Dios está haciendo en medio de ella. Versículo 47 dice que ellos se reunían en los hogares y lo hacían alabando a Dios. ¡Wow! Ellos sabían, nosotros estamos aquí reunidos, pero es el pueblo de Dios, en una casa pequeña, común y corriente, pero aquí no hay nada ordinario pasando. Aquí estamos reunidos con Dios, de manera que su alabanza era continua. Una alabanza que tiene diferentes manifestaciones, de acuerdo a veces a nuestra personalidad, de diferentes expresiones. No es emocionalismo, una vez más, no. Es el resultado de confiar en Dios, es el resultado de creer sus promesas, es el resultado de creer sus promesas y de tener la mente en las cosas de arriba, teniendo mucho mayor valor por la eternidad. Escucha lo que el salmista dice en el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Escucha lo que el salmista está haciendo. Es algo que nosotros no hacemos, pero tenemos que aprender a hacer. Perdóname que tengo una irritación de los ojos. Pero tengo que aprender a hacer. Nosotros nos oímos demasiado y nos hablamos poco. Y tú dices, bueno, ¿what? Eso suena como contradictorio. Bueno, yo te voy a decir cómo es. Nosotros nos oímos demasiado porque decimos, no, porque Yannick me dijo, Yannick dice, no me recibió, no me saludó, no aquello, no lo otro. Ahí yo me estoy oyendo. Okay, vamos a suponer que Yannick hizo todo eso que yo acabo de decir. Entonces ahora yo me voy a hablar. Yannick no me saludó, pero Dios me dijo que lo perdonara. Dios me dijo que lo ama incondicionalmente. Ahora yo me estoy hablando. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos que hablarnos. ¿Sabes lo que yo no he acabado el Salmo 42:5? Yo te lo voy a leer ahora para que tú veas cómo tú te hablas a ti mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? Él está hablando con su alma. Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. ¿Pero a quién es que le está diciendo eso? A él mismo. Porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Háblate a ti mismo las promesas de Dios. Haz lo que los salmistas supieron hacer. Corrígete a ti mismo. Recuerda que Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Recuerda que Dios usa las peores circunstancias en tu vida para glorificarse y sacar el mejor provecho posible. Todo cooperará para bien. Dime qué queda fuera de todo. El terremoto, la enfermedad, la sanación, los días buenos, los días malos, cuando llueve, cuando no llueve, cuando tengo comida y cuando no tengo comida. Todo coopera para bien de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, los hijos de Dios. Y ahí estamos nosotros. Número 7, cuando la presencia manifiesta de Dios se hace presente, Dios hace soplar el viento en favor de su iglesia. Y la iglesia encuentra favor aún con los incrédulos. Escucha lo que dice el versículo 47. Que esta iglesia halló favor con todo el pueblo. ¡Wow! Es verdad que la oposición se levantó en algún momento dado, pero cuando la iglesia era débil, cuando estaba comenzando, la iglesia halló favor con todo el pueblo. Y hermano, yo te puedo dar testimonio. Enormes testimonios de cómo Dios me ha dado y nos ha dado como iglesia favor con el incrédulo en Santo Domingo. Dios estaba ahí en medio de la debilidad de su pueblo, sopló el viento a su favor de tal manera que el pueblo estaba sorprendido de lo que estaba ocurriendo. Recuerda que en Éfeso, cuando la palabra llegó, la gente salió y comenzó a quemar las estatuillas, las estampillas, los libros de brujería, de manera espontánea, literalmente hablando. Yo puedo sentarme aquí y decirte las cosas que Dios ha hecho con incrédulos a favor de IBI, a favor nuestro, a veces sin pedirla incluso, de manera extraordinaria. Pero eso tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el favor de Dios, cuando la iglesia está siendo guiada por su Espíritu. Finalmente, número 8, cuando el Espíritu guía a una iglesia, en esa iglesia hay nuevas conversiones con cierta regularidad. Versículo 47, segunda parte, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Dios traía personas que Él quería salvar para que oyeran el mensaje. Eso ha pasado muchísimas veces. El domingo pasado, pastor, estoy aquí por primera vez. Ella me trajo.
ella me invitó y no sabía qué hacer y quise venir. Sí, pero ¿quién te trajo? Ella. No, el Señor la usó a ella para traerte a ti para que oyera el mensaje de salvación. El Señor, no la mercadología de la iglesia, añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. No son los alardes de poder en los púlpitos lo que hace que la gente venga. Es el poder del Espíritu que convoca, que trae la gente. Nosotros oramos con frecuencia para ciertos eventos. Señor, convoca las personas que tú quieras. No sabemos cuánto, pero las que tú quieras. Porque Él añadía a la iglesia cada día aquellos que estaban siendo salvos. Traía convicción sobre ellos. Y eso lo hemos visto un montón de veces. En Hechos 2:41 leemos que 3,000 almas fueron salvas. Eso es en 2:41. En 4:4 dice que el número de miembros de la iglesia de hombres había subido a 5,000, de hombres. Añádele a las mujeres, que siempre son más. Añádele a los niños. ¿En qué tiempo que esta iglesia tiene 10,000 personas? Obviamente reunidas en diferentes hogares, porque probablemente tenían como 10,000 personas. Bueno, Lucas, que es quien relata el libro de los Hechos, se cansó de contar. De manera que a partir de Hechos 6:7, oye como que y sigue hasta el final. Y la palabra de Dios crecía. Ya no es la iglesia, ahora es la palabra de Dios. Y el número de los discípulos se multiplicaba, ya yo no sé por cuánto van. En gran manera. En Jerusalén, escucha ahora, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oh, wow. Los sacerdotes del judaísmo, que tenían cientos de años de tradición, comenzaron a creer. La palabra de Dios crecía en poder, en influencia. De ahí en adelante tú encuentras 7 etapas o fases de crecimiento en el libro de los Hechos. Y tú la encuentras expresada hasta el final en términos similares a esta. La palabra estaba creciendo. Obviamente la iglesia estaba creciendo, pero ya no podemos seguir contando. Una iglesia guiada por el Espíritu se involucra en su labor evangelística. Me alegro que ustedes están orando por etnias particulares. Nosotros no lo estamos haciendo así, pero le comentaba a mi esposa y decía, quizá nosotros debemos incorporar eso y aprendemos algo de ustedes. Hermanos, lo que es importante para Dios debe ser importante para la iglesia. Y es importante para Dios la conversión de los incrédulos. Y como Dios prometió que habrá gente en el reino de los cielos de cada tribu, lengua, pueblo o nación, hay que orar por cada tribu, pueblo, lengua o nación. Eso está ahí en el libro de los Hechos. La salvación es del Señor. Nosotros somos meros instrumentos. Hermanos, Él hace la invitación para aquellos que son expuestos al Evangelio. Los que son expuestos al Evangelio a través de un ministro, pastor, predicador, que esté experimentando el poder del Espíritu, entonces él toma esa palabra, la aplica a la mente y al corazón y produce convicción de pecado. Pero el Espíritu tiene que abrir los ojos. Recuerda que Pablo le dice a los Corintios que el hombre natural, el incrédulo, no entiende las cosas de Dios porque tienen que ser entendidas por medio del Espíritu. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar que Dios abra los ojos del espíritu del inconverso, pero tenemos que orar que Dios abra los ojos del converso también. Katy, mi esposa, es testigo que varias veces que hemos orado aquí en Panamá, yo le he pedido a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver lo que Él quiere y entiende que debemos ver aquí en Panamá para saber cuál es nuestro involucramiento en Panamá. ¿Y cómo lo voy a saber? Yo no sé, eso es problema de Él. Yo lo que tengo que pedirle es que me abra los ojos. El Espíritu es que rompe las cadenas, lo que están esclavizados al pecado. El Espíritu es quien trae luz a aquellos que han estado caminando en oscuridad. El Espíritu es que convierte a las personas de esclavos al pecado a hijos de Dios y los adopta dentro de su familia. Y el Espíritu es que da vida eterna a aquellos que están muertos en delitos y pecados. De manera que tú puedes ver lo crucial que es que una iglesia dependa del Espíritu, pero es al mismo tiempo crucial que tú de manera personal seas guiado por el Espíritu. Porque tú eres miembro de la iglesia. Y la iglesia no puede ser guiada por el Espíritu si cada miembro no es guiado por el Espíritu. La dependencia del Espíritu es una de las mayores debilidades del pastorado y de las iglesias hoy en día.
nosotros debemos predicar basado en la dependencia del Espíritu, no en la exégesis. Yo tengo que hacer la exégesis, yo tengo que hacer el ejercicio hermenéutico de entender el pasaje en su contexto, qué quiso decir, qué fue lo que se transmitió, pero yo no subo aquí confiando en el ejercicio que hice, porque eso es humano, ya yo hice eso. Yo necesito subir aquí confiando en el Espíritu de Dios que obra a través de mí. Y uno de los grandes predicadores del siglo XX, Martin Lloyd-Jones, subía al púlpito. Si ahí hay 3 escalones, en cada escalón decía, se decía a sí mismo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Ahí donde radica el poder de una iglesia y el poder de una vida y el poder de una predicación. Padre, gracias por la palabra viva y eficaz. Gracias por tu Espíritu que nos empodera para predicarla, para entenderla, para conectar, para producir convicción. Señor, ayúdanos a entender, a recordar y a confesar todos los días que somos meros vasos, que tú llenas con tu poder, pero somos simplemente instrumentos en tus manos para que tú te glorifiques, pero que el poder depende de ti. Gracias por tu palabra y tu Espíritu que nos recuerdan y nos convencen de estas verdades. Bendice esta iglesia para que bendiga a otros y a Panamá, para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén.